Escuela de Formación Política Vamos Pueblo. Para más información e inscripciones, escríbenos a escuelavamospueblo.cl@gmail.com o contáctanos en nuestras redes sociales. Invita y organiza Escuela Popular Permanente y Traro Ediciones. A continuación nos va a acompañar Marcelo Garcañolo. Él es brasileño, economista de formación, es un compañero, es un agitador, activista, participa hace muchos años en la Escuela de Formación Política del Movimiento Los Sin Tierra en Brasil, bueno, y participa en múltiples eventos asociados a las causas justas en nuestra América Latina. La presentación con la cual nos va a acompañar hoy día Marcelo, él la tituló Capitalismo y explotación del trabajo. Capitalismo y explotación, el trabajo y América Latina en el capitalismo contemporáneo. Así que bueno, dejo con usted ahora a Marcelo Garcañolo y posterior a su exposición armamos un conversatorio para intercambiar impresión e ideas con los compañeros Areli y Marcelo. Vamos contigo, Marcelo. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Ciro, por la presentación, por la invitación. Muchas gracias, Juan, también por la invitación para participar con ustedes en este curso. Muchas gracias a Areli por compartir sus reflexiones que nos ayudan a pensar. A mí me toca hablar sobre el capitalismo y la explotación, pero yo tengo un objetivo más nítido, que es justamente identificar el momento actual, la coyuntura actual en la que estamos insertados nosotros y nosotras, para que a partir de esa identificación de dónde estamos y cómo el capitalismo está haciendo de las suyas, podamos pensar el accionar político, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Empiezo con una breve nota biográfica, porque de hecho sí soy brasileño, porque mis padres son brasileños, pero es que yo no nací en Brasil. De hecho, yo nací en enero de 1972 en Santiago de Chile. O sea que para mí es un gusto muy grande estar con mis compatriotas, aunque sea por medios remotos, pero mis padres fueron obligados a salir de Brasil por el hecho del golpe militar al final de los años 60, el 67, 68. Pasaron por Argentina, se fueron a Chile, y en Chile yo nací. Nací en el 72, por lo tanto yo nací justamente en el medio del gobierno de la Unidad Popular. Tuvimos que salir de Chile huidos en el septiembre del 73 por razones muy bien conocidas por todos y todas que estamos acá. Así que soy brasileño, pero chileno de nacimiento y de corazón. Bien, para tratar del tema que me propusieron, el capitalismo y la explotación, yo intentaré apuntar algunas cosas que dicen respecto a cómo el capitalismo se expresa de manera distinta en lugares distintos. O sea, el capitalismo mundial no es igual en todas partes, y por lo tanto me interesa aquí identificar cuáles son las particularidades de este capitalismo en partes distintas. O sea, voy a tratar rápidamente del tema de imperialismo y dependencia. Pero para llegar ahí, yo necesito hacer algunos apuntes sobre lo que es el capitalismo en general. No importa si en el capitalismo imperialista o si el capitalismo dependiente. Para hacer eso, bueno, Marx lo intentó hacer y se murió antes en una obra que todos ustedes conocen o ya escucharon hablar, El Capital. No voy a tener tiempo de tratar todo el capital. Lo que quiero aquí hacer sobre el capitalismo en términos generales es apuntar algunas cosas que me parece que son fundamentales desde Marx, por supuesto, pero que incluso desde el marxismo más convencional, se podría decir, es interpretada de manera equivocada o no muy nítida.
Y mi preocupación acá es apuntar esas cosas porque tienen reflejos, desdoblamientos, consecuencias, no solo teóricas, aunque las tenga también, pero también políticas, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Y al final intentaré llegar a lo que es el capitalismo contemporáneo y la crisis estructural por la cual está pasando en estos momentos ya hace rato. Bien, sobre el capitalismo empiezo con algo básico, pero que, como dije al inicio, es desde mi punto de vista, incluso dentro del marxismo, muy mal comprendido. El capitalismo es una época histórica y social específica que se caracteriza por un hecho distinto, particular, a lo que fueron otras épocas históricas. Y, si nos va bien, en algún momento será distinto de lo que a lo mejor en el futuro logremos construir como alternativa a ese capitalismo. ¿Y cuál es la característica básica, fundante del capitalismo? Es que las relaciones sociales, o sea, los y las distintos individuos, personas que hacemos parte de la sociedad, no somos directamente sociales, o para decirlo de otra manera, las relaciones sociales en el capitalismo no son directas. Los distintos y las distintas componentes de esta sociedad no se relacionan entre sí de manera directa, o para decirlo a la manera filosófica, de manera inmediata. En el capitalismo, las relaciones sociales son todas ellas mediadas, es como si fuera un puente, por el intercambio de mercancías. Todas las relaciones. Seguro que unas más directas, otras relaciones sociales con más mediaciones, pero todas las relaciones sociales en el capitalismo son determinadas por el intercambio de mercancías. El hecho de que un individuo, yo, Marcelo, solo voy a relacionarme con otro individuo o con otra individua si intercambiamos los productos que son de nuestra propiedad. Y esos productos pueden ser originarios del trabajo que tuvimos para producir ese producto, o porque le compramos de una tercera persona que lo ha producido. O sea, en el capitalismo las relaciones sociales son intermediadas por el cambio de esas mercancías. Lo que quiere decir que lo que nosotros somos en cuanto a individuos en el capitalismo depende de estas mercancías que son de nuestra propiedad. De ahí que Marx y el marxismo van a trabajar todo el tema del fetichismo, de las mercancías y todo eso. Pero lo que yo quería apuntar acá es algo básico, porque se confunde mucho. Algunos analistas van a decir que, bueno, pero el intercambio existió desde la Grecia antigua, o sea, vivimos por lo tanto en el capitalismo desde la Grecia antigua. No, no es eso lo que Marx estaba intentando tratar. La diferencia acá en el capitalismo no es que exista intercambio, que exista mercado, para decirlo de una manera neoliberal. No es la existencia o no de mercado que caracteriza una economía capitalista. La caracterización de la economía capitalista se da por el hecho de que la sociabilidad está necesariamente mercantilizada. O sea, nosotros y nosotras en el capitalismo no tenemos alternativa. Tenemos que ser comerciantes, tenemos que vender y comprar mercancías. ¿Y por qué eso? Porque por varias razones, cada uno y cada una de nosotros no tenemos la capacidad de producir todos los valores de uso, todas las mercancías que son necesarias para reproducir nuestra existencia social. Eso tiene que ver con la división social y sexual del trabajo, tiene que ver con variadas cosas. Pero el hecho es que para lograr reproducir mi existencia individual, personal, particular, yo, Marcelo, y todos y todas ustedes, necesitamos adquirir en el mercado las otras mercancías que nosotros mismos no producimos, pero que sí necesitamos para reproducir nuestra existencia. Por eso es que las relaciones sociales en el capitalismo son mediadas por el intercambio de mercancías. ¿Y cómo se da eso? Porque si yo quiero adquirir la propiedad de una mercancía ajena, que es propiedad de otra persona, yo no puedo simplemente robarla. Yo quiero adquirir el valor de uso de otra persona.
Pero si se trata de un intercambio de mercancías, la otra persona también quiere adquirir el valor de uso de la mía. Por eso que el intercambio de dos valores de uso iguales no tiene sentido en términos lógicos y concretos. Pero para que cada uno de nosotros logre adquirir el valor de uso ajeno, tenemos que pagar un peaje. Tenemos que pagar el valor de la mercancía que se manifiesta en el precio, que es de otra persona. Así que, como yo quiero el valor de uso de la otra persona y tengo que pagar el valor de esa mercancía, y la otra persona quiere mi valor de uso, pero tiene que pagar el valor de mi mercancía, eso hace con que el intercambio de mercancías tenga que ser por equivalentes, con el mismo valor. Lo que yo le pago tiene que ser igual a lo que él o la otra persona me paga. Eso es básico, pero es fundamental para entender algo que en términos políticos ya es importante. Es que si es así, eso quiere decir que en el capitalismo somos todos y todas comerciantes. Somos compradores y vendedores. Sí, compañeros y compañeras, los liberales tienen razón. Es verdad, somos todos iguales, comerciantes, compradores y vendedores. Lo que yo quiero decir con eso no es que me torné un liberal o que tenemos que ser liberal. Lo que quiero decir con eso es que las mistificaciones teóricas, ideológicas, políticas liberales tienen una base real concreta. Sí, es verdad que en este nivel de abstracción más elevado somos todos iguales, todos comerciantes. Pero en un nivel más concreto de determinación, aunque todos y todas seamos compradores y vendedores, no somos todos iguales en lo concreto, porque algunos y algunas de nosotros primero vendemos lo que poseímos por el intercambio del dinero, por lo tanto una venta, y por medio del dinero que conseguimos con la venta vamos a comprar las otras mercancías. Somos propietarios de mercancías, vendemos en cambio de dinero y con el dinero vamos a comprar las otras mercancías. El dinero hace la mediación entre la mercancía original, que era de mi propiedad, y la mercancía que yo deseo al final de cuentas. O sea que si es así, ese individuo específico, todos los tiempos, hoy, mañana, pasado mañana, se va a insertar socialmente vendiendo para comprar. Es lo que Marx llamó de circulación simple de mercancías, que tiene al final un objetivo de un otro valor de uso, pero tiene que, para adquirir el otro valor de uso, al inicio primero vender su mercancía de propiedad original. Pero fíjense que si hay gente que vende para comprar, si alguien está vendiendo es porque una otra persona está comprando. Y si posteriormente la primera persona va a comprar es porque alguien está vendiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay gente que se caracteriza por tener una inserción social que vende para comprar, eso solo es posible porque hay otras personas que se insertan socialmente haciendo exactamente lo contrario, que compran para vender. O sea, los primeros individuos venden, inician con una mercancía, pasan por el dinero y van a tener una otra mercancía al final. Esos segundos individuos hacen al revés. Empiezan con dinero, compran una mercancía y después de la venta de esa mercancía van a tener nuevamente dinero. Fíjense que en esa determinación más concreta ya no somos todos iguales. Aunque seamos todos comerciantes, hay gente que vende para comprar y hay gente que compra para vender. Los que venden para comprar pueden ser propietarios de medios de producción, materias primas, equipos, instalaciones, herramientas, máquinas, espacios, pueden ser propietarios de esos medios de producción y al trabajar esos medios de producción que son de su propiedad, van a vender el resultado final de su propio trabajo, lo que podríamos llamar de productores independientes. Pero es que hay gente que no tiene ni la propiedad de los medios de producción y por lo tanto la única manera que tiene de vivir es vendiendo su capacidad de trabajar, la fuerza de trabajo.
Entonces, fíjense que desde aquí Marx ya nos está mostrando dos cosas importantes. Primera de ellas, que es muy característica, no, pero no es raro encontrar, incluso en el marxismo, que la separación que Marx había hecho entre la circulación simple de mercancías y la circulación capitalista de mercancías sea una diferencia histórica, como si nosotros hubiéramos vivido una época de economía mercantil simple, una especie de sueño liberal, donde todos somos comerciantes iguales entre nosotros y nosotras, y después el capitalismo, con sus leyes de funcionamiento, contaminó ese mercado. No, lo que Marx nos está diciendo es que se trata del capitalismo desde siempre, pero es que hay formas de inserción social distintas, para que se entienda, hay clases sociales distintas. Eso me parece que es muy importante. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que si el intercambio tiene que ser por el mismo valor, por equivalentes, ¿cómo es posible que el capitalista empiece con un dinero que representa un valor, compre una mercancía y después venda esa mercancía por el mismo valor? El tipo que hace eso va a tener un dinero al principio, por ejemplo 10 pesos, y va a terminar al final también con 10 pesos. No tiene sentido alguno terminar con exactamente lo mismo con que empezaste. No tiene sentido pasar por todo esto. Lo que quiere decir que eso solo tiene sentido si el dinero final o el valor representado por el dinero al final del proceso de venta sea superior al valor representado por el dinero original por el cual se empezó la compra. O sea, la circulación capitalista de mercancías solo tiene sentido si el dinero inicial es inferior en magnitud de valor al dinero final. Eso es lo que define lo que Marx llamó de plusvalor o plusvalía, al final de cuentas, capital. Capital es el valor que se valoriza. Pero ¿cómo es posible que eso ocurra? Eso es crucial. Y ahí viene la importancia de la mercancía fuerza de trabajo. Eso solo es posible si el capital encuentra en el mercado una mercancía que, una vez comprada, pagando su valor, necesariamente al consumir el valor de uso de esa mercancía, eso tiene como consecuencia una producción de valor alargada, extendida. Y el capital encuentra esa mercancía justamente en la mercancía fuerza de trabajo o capacidad de trabajo. La mercancía fuerza de trabajo tiene un valor, se le va a pagar el valor en la forma de salario, y cuando el capital nos paga el salario, adquiere el derecho de apropiarse del resultado del consumo, del valor de uso de esta fuerza de trabajo. Pero ¿cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? ¿Para qué sirve capacidad de trabajo? Para trabajar. Y lo que Marx descubrió es que el trabajo es el fundamento, la sustancia de valor. Por lo tanto, el capital nos paga un salario que corresponde en términos abstractos al valor de la fuerza de trabajo, adquiere el derecho de utilizar nuestra capacidad de trabajo. Nosotros y nosotras trabajamos, producimos una mercancía en otros términos de valor de uso, pero porque trabajamos con un valor adicional. Esa mercancía transformada en valor de uso y valor será vendida por el capital en la forma de plusvalía o de ganancia, si ustedes prefieren. Eso es lo que Marx llama de explotación. Ojo acá. Marx no nos está diciendo que explotación se define por el hecho de que nos pagan un salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. No. Si el salario está por debajo, por arriba o es igual al valor de la fuerza de trabajo, eso tiene que ver con coyunturas de mercado, tiene que ver con oferta y demanda. Ya vuelvo a ese asunto. Lo que Marx llama de explotación es el capital, al pagar el valor de la fuerza de trabajo, utilizando, explotando lo que la capacidad de trabajo tiene de específica, o sea, haciéndola trabajar. Porque eso es fundamental. Porque lo que Marx está llamando de explotación ocurre si nos pagan mal, si nos pagan, comillas, lo justo, o si nos pagan bien. O sea, un capitalismo buenito también está explotando. Seguro que nosotros preferimos que nos paguen más que menos. Pero lo que Marx está diciendo acá es que lo que caracteriza el capitalismo no es la magnitud del salario, si es mayor o si es menor.
pero la explotación se define por el hecho de que cualquiera que sea el salario, el capital nos va a hacer trabajar más de lo que equivale producir valor correspondiente a ese salario. Eso es fundamental. Lo segundo fundamental es que Marx nos está diciendo que si esto caracteriza el capital en su relación dialéctica con la fuerza de trabajo, lo que define el capital no es qué y dónde se produce, pero cuál es la relación social que está por detrás de lo que se está haciendo y dónde se está produciendo. O sea, el criterio acá no es del valor de uso. Eso tiene consecuencias teóricas y políticas muy importantes. Y voy a decirlo corto, porque no tenemos mucho tiempo. La interpretación hegemónica dentro del marxismo tradicional de que la clase trabajadora es la clase que trabaja en el sector industrial, fabril, el sector secundario, no tiene nada que ver con Marx. Marx no nos está diciendo que esto que es el capital ocurra en un u otro sector. Lo que él nos dice, descubre y nos presenta, es que sea en el sector primario la agricultura, sea en el sector secundario la industria, en el sector terciario los servicios, en el cuaternario y cuantos más inventen por ahí, no importa dónde y lo que se está haciendo, lo que importa es la relación social que está por detrás de lo que se está haciendo. O sea, el capital propietario de los medios de producción le paga a la fuerza de trabajo su valor o salario y por eso adquiere el derecho de apropiarse del resultado del consumo del valor de uso de la fuerza de trabajo. Eso tiene implicaciones muy importantes, teóricas, pero también políticas. Fíjense que todo el tema de trabajo productivo e improductivo, el tema de cuál es el sujeto revolucionario, queda en abierto. Seguro que cuando Marx está escribiendo en el siglo XIX, el proceso de industrialización, la revolución industrial, caracteriza de manera más marcada esto que es la lógica capitalista en el sector industrial, secundario, para decirlo así. Pero no es necesario que sea así. Eso tiene desdoblamientos muy importantes que después podemos conversar sobre eso mejor. Otra cosa importante que viene de acá es que seguro que al capitalismo le conviene pagar un salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, pero no por un problema moral. Marx no hace una crítica moralista del capitalismo. No quiere transformar el capitalismo porque el capitalismo sea malito, porque incluso él quiere transformar al capitalista buenito también. No ese es el problema. El hecho es que seguro le conviene al capital que el salario esté por debajo, y para que el salario esté por debajo del valor de la fuerza de trabajo, en el mercado que se llama laboral o de trabajo, tiene que manifestarse un exceso de oferta. Hay que existir gente por demás queriendo trabajar en relación a lo que el capital mismo demanda para incorporar esos y esas trabajadoras. El hecho es que el capitalismo, por sus propias leyes de funcionamiento, logra producir eso que Marx ya llamó de ejército industrial de reserva, que no solo es el ejército del sector secundario, pero la masa de trabajadores y trabajadoras que o están desempleados, desempleadas, o fíjense la importancia de eso en el capitalismo contemporáneo. Están con empleos de baja calidad, empleos que son temporarios, subempleos, formas, si ustedes quieren, degradadas de intentar reproducir la existencia individual de cada uno y cada una, etcétera, etcétera. El capitalismo produce ese excedente de población que al final de cuentas hace con que el capital nos pague un salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Muy bien. Y el capitalismo históricamente se desarrolló y se transformó en una economía mundial capitalista. Pero es que las leyes de desarrollo del capitalismo no se desarrollaron con el mismo ritmo, con la misma intensidad, de la misma manera en todas partes. Hay particularidades. Y aquí me interesa diferenciar dos tipos. Las economías imperialistas, que desarrollaron el capitalismo de manera más intensa y extensiva, si ustedes quieren, frente a las economías dependientes, nosotros y nosotras, América Latina y Caribe y bueno, otras regiones. El capitalismo mundial es una unidad dialéctica entre imperialismo y dependencia. O sea, el capitalismo es una unidad, quiere decir
que el capitalismo mundial necesita que existan economías imperialistas y también obligatoriamente, necesariamente, economías dependientes. Pero es una unidad dialéctica porque una economía o sociedad dependiente no es imperialista y al revés, una economía o sociedad imperialista no es dependiente, aunque pueda venir a ser porque los procesos históricos son afortunadamente históricos. Pero lo que me importa acá es caracterizar qué es lo que nos caracteriza a nosotros y nosotras, qué es una economía dependiente. Acá tenemos que diferenciar lo que se llama, en algunos estudios, de condicionantes estructurales de la dependencia. O sea, voy a decirlo corto para después, si ustedes quieren, podemos desarrollar. Las economías dependientes sufren lo que se llama de procesos de transferencia de valor. O sea, una parte del valor, de la plusvalía, es capitalismo, del valor o de la plusvalía o de las ganancias que se produce en nuestras regiones, es apropiado y por lo tanto va a ser parte de la dinámica de acumulación de capital, no acá, pero afuera, tendencialmente en las economías imperialistas. O sea, nosotros sufrimos lo que se llama de procesos de transferencia de valor. Se produce acá, pero es apropiado y por lo tanto hace parte de la dinámica de acumulación allá. Los mecanismos de transferencia de valor son varios. Tienen que ver con el plan del intercambio de mercancías internacional por la diferencia de productividades entre los capitales que producen allá y acá. En términos promedios, los capitales que producen en las economías dependientes tienen una productividad inferior y en términos promedios, los capitales que producen en las economías imperialistas tienen una productividad mayor que la media de la economía internacional. Y por razones que Marx nos explica principalmente en el tomo 3 del Capital, eso hace con que una parte del valor plusvalor que se produce acá es apropiada ya. Hay también los mecanismos de transferencia de valor que tienen que ver con los procesos de endeudamiento, los flujos de capitales. Nosotros y nosotras lo conocemos eso desde siempre en América Latina, los procesos de endeudamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que si es así, si nosotros sufrimos estructuralmente esos procesos de transferencia de valor, eso obliga al capitalismo, ojo, no estoy hablando de otra forma social, que el capitalismo dependiente tenga que compensar esos mecanismos de transferencia de valor. Porque si una parte del pastel, de la tarta, sale y no hace parte de la dinámica de acumulación de capital acá, eso quiere decir que el crecimiento, el proceso de acumulación de capital del capitalismo dependiente está restringido, limitado. ¿Cómo es que el capitalismo dependiente compensa los mecanismos de transferencia de valor? Por lo que se llama en la literatura de sobreexplotación del trabajo. Ojo, la explotación del trabajo, como ya vimos, es una característica del capitalismo en las economías dependientes y en las economías imperialistas. El hecho es que, porque sufrimos los mecanismos de transferencia de valor, se exige adicionalmente, de manera reforzada, redoblada, recargada, si ustedes quieren, en el capitalismo dependiente, una necesidad para que exista el desarrollo capitalista dependiente de sobreexplotar el trabajo, sobreexplotar bajo distintas formas la fuerza de trabajo. Esos son los condicionantes estructurales. Pero además de los condicionantes estructurales, nosotros tenemos las distintas coyunturas. Eso quiere decir que cuando la economía mundial capitalista crece, a ella le va bien, eso como tendencia nos permite aliviar los mecanismos de transferencia de valor y tenemos desde las economías dependientes mayor margen de maniobra, ¿no? O sea, una coyuntura favorable, un escenario externo favorable nos permite respirar un poco, reducir el grado de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, adquirir ingresos, reservas internacionales, como se dice en la economía. El Estado tiene un presupuesto elevado, puede hacer políticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso América Latina lo vivió al principio de este siglo. El tema es que a veces nos va bien, pero a veces nos va mal. O sea, en un escenario externo desfavorable, el escenario externo profundiza los mecanismos de transferencia de valor. El mensaje más importante acá es: no confundan distintas coyunturas con los condicionantes estructurales. Un escenario externo favorable no disminuye y por lo tanto no termina
con lo que es estructurante en la división la división internacional de trabajo, que constituye economías imperialistas y economías dependientes. Y tampoco escenarios externos desfavorables originan los problemas estructurales de las economías dependientes. No podemos confundir los condicionantes estructurales con los condicionantes coyunturales. Muy bien, eso de manera muy rápida sobre lo que es la lógica capitalista y cómo tiene distintas particularidades entre economías imperialistas y economías dependientes. Muy bien, pero el capitalismo no es siempre igual. O sea, las características de funcionamiento del capitalismo no son iguales en el siglo XIX, al principio del siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra, en el segundo posguerra, etcétera, etcétera. O sea, el capitalismo, además de ser algo histórico, empezó y ojalá va a terminar, también tiene una historicidad dentro de él mismo. O sea, hay una historicidad en el capitalismo. Y las distintas etapas históricas del capitalismo, como tendencia, son limitadas, o sea, son diferenciadas por lo que se acostumbra llamar de crisis estructurales. O sea, cuando el capitalismo se defronta, produce una crisis estructural, eso quiere decir que la forma histórica de valorización que venía hasta ese momento está en jaque. Ojo, eso no quiere decir ni que el capitalismo va a terminar necesariamente, ni que aquella fase histórica va a terminar, pero entró en jaque. Las crisis estructurales son la manifestación de el desdoblamiento de las contradicciones históricas del capitalismo en su momento histórico. ¿Por qué eso es importante? Porque si nosotros queremos caracterizar lo que estamos viviendo, el capitalismo contemporáneo, solo lo vamos a entender si volvemos a la penúltima, porque la última es la actual que estamos viviendo, la penúltima gran crisis estructural del capitalismo, al final de los 60, empiezo de los 70 del siglo pasado, vamos a percibir que, primero, que las crisis en el capitalismo todas ellas tienen la misma característica. Hay capital en exceso. Se ha producido demasiado capital. Ojo, no son necesariamente mercancías. El capital se puede manifestar en mercancías, pero en dinero y producción. Lo que se sobreproduce es el capital. Está sobrando. Y como se sobreproduce capital, el impacto necesario de eso es la caída de la tasa de ganancia. Por eso que las crisis tienen que ver también con la caída de la tasa de ganancia. Bueno, eso quiere decir que el capital, para salir de su crisis, tiene que, de alguna manera, arreglarse con el exceso de capital. ¿Cómo se construyó el capitalismo contemporáneo a partir de los años 70 del siglo pasado? Acá hay muchos temas para trabajar. La cuestión de la reestructuración productiva, el proceso de apertura comercial, financiera y cambiar por el refuerza los mecanismos de transferencia de valor desde las economías dependientes para los imperialismos, las políticas económicas ortodoxas, el neoliberalismo, está todo en el paquete de lo que es el capitalismo contemporáneo. Pero yo quiero marcar dos aspectos que me parecen son decisivos para entender dónde estamos hoy. Que son, primero, lo que Marx llamó en la sección segunda del tomo 2 del Capital, la rotación del capital. Voy a decirlo y después, si ustedes quieren, lo explico mejor. Lo que Marx ahí estaba tratando es cuánto tiempo tarda el capitalismo para hacer lo que hace. O sea, sale de dinero, compra medios de producción, fuerza de trabajo, ingresa el proceso productivo, transforma la mercancía valorizada, va al mercado, la vende y con ganancia. ¿Cuánto tiempo tarda para hacer eso? Lo que Marx nos muestra ahí es que cuanto más rápido, o sea, cuanto menor sea el tiempo de rotación del capital, mayor será lo que ahí él llama de tasa anual de plusvalía y por lo tanto la tasa anual o periódica de ganancia. O sea, el simple hecho, sin modificar nada, de hacerlo todo más rápido, lleva al alza de la tasa de ganancia. Muy bien, justamente lo que el capitalismo contemporáneo hizo, entre otras cosas, fue acelerar su rotación. El hecho de que nosotros y nosotras tengamos cada día más la sensación de que el tiempo pasa más rápido no es una locura, aunque nos vuelva locos y locas a todos nosotros y nosotras. Es una determinación social del propio capitalismo, la aceleración de la rotación del capital. Eso es crucial. La otra característica
y atención acá, por favor, es lo que Marx llamó de capital ficticio. A mí no me gusta trabajar con la categoría de capital financiero, porque en la mayor parte de las veces, no es siempre, la categoría capital financiero trae consigo una idea de que el problema del capitalismo contemporáneo sería simplemente un problema del sector financiero, del capital que está operando de manera capitalista en el sector financiero. Y no, compañeros y compañeras, no es ese el problema. Seguro que hubo una ampliación de los productos financieros, de los derivados, de la liberalización financiera, de la desregulamentación bancario-financiera, las instituciones financieras. Seguro que pasó eso. Se amplió el sector financiero con lo que se llama, por veces por ahí, de financiarización. Pero lo que caracteriza el capitalismo contemporáneo no es el sector financiero, el capital del sector financiero, pero es una lógica de valorización ficticia de capital. Lo explico rápido. ¿Se acuerdan que el capital, de manera tradicional, preexistía en dinero? Le permitía al capitalista comprar medios de producción, fuerza de trabajo, ingresar al proceso productivo, producir el plusvalor o la plusvalía y después apropiarse de eso en la forma de ganancia. Fíjense el sentido y la lógica. Capital preexiste, produce, se apropia de lo que ha sido producido. Seguro que quien produce es el trabajo, pero bueno, él adquiere el derecho de apropiarse de eso. El capital preexiste, produce, se apropia. Lo que el capital ficticio hace es invertir la lógica. El capital no preexiste. Lo que preexiste es una expectativa de que en el futuro, allá, adelante, va a existir un valor del cual se puede apropiar. Y si se cree que en el futuro, de hecho, va a existir un valor producido por la explotación de la fuerza de trabajo a ser apropiado, se puede anticipar eso y venderlo hoy. O sea, yo, Marcelo Díaz Carcañolo, en una hoja en blanco, escribo que estoy vendiendo hoy, al precio de mercado, el derecho de apropiación futura sobre un valor que, si me creen, voy a producirlo en mi proceso productivo porque yo tengo medios de producción y voy a contratar fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Si me creen, compran los papelitos y cuando compran los papelitos me pagan un dinero. Fíjense lo que pasó. Se invirtió la lógica. Lo que preexiste es una expectativa de apropiación futura de valor. Con base en eso, se permite la constitución de un capital. Pero es que es un capital que se ha constituido con base en una ficción, en algo que puede o no pasar. Fíjense, no es que no vaya a pasar. Puede ser que sí, pero puede ser que no. O puede ser que sí, pero no en el monto que se creía que iba a estar disponible en el futuro. Por lo tanto, es eso que se llama en economía de capitalización. El capital ficticio es un proceso de creación de capital con base en una ilusión, en algo que se cree va a pasar. Eso me permite a mí que de hecho, ingrese al proceso productivo, produzca plusvalor y cuando llegue allá, de hecho, exista algo de qué apropiarse. Pero puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, fíjense que el capital ficticio es una lógica, no es una característica de un sector. Y lo que caracterizó el capitalismo contemporáneo fue que esta lógica de valorización ficticia es la lógica de valorización del capital en todos los sectores, en el primario, agricultura, el secundario, industrial, el terciario, servicios, en el sector financiero, por supuesto, en todos los sectores. Contaminó incluso nuestra propia reproducción social en cuanto a clase trabajadora, la lógica del capital ficticio. El hecho de que nosotros vendemos el futuro para ver lo que pasa hoy, nos contaminó incluso a nosotros y nosotras desde la clase trabajadora. Esa es la lógica del capitalismo contemporáneo. Muy bien. Pero el capital ficticio tiene una dialéctica. ¿Cuál es la dialéctica? Como siempre. Él, hoy, no produce directamente valor o plusvalor. Es él, hoy, meramente un derecho de apropiación futura, que puede ser que sí, puede ser que no, pero directamente él no produce. Lo que quiere decir que se está generando un capital, derecho de apropiación, que no contribuye directamente para el proceso de producción. O sea, la tarta, el pastel, es el mismo, lo que se ha producido, pero se está invitando más gente,
o sea, más capitalistas, ¿no? Propietarios del capital ficticio, a participar de la apropiación del comer, del pastel y de la tarta. ¿Cómo? Como tendencia, se van a repartir partes iguales, lo que es la tasa promedio de ganancia, no voy a entrar en detalles. Cuando invitamos más gente para comer de lo mismo, lo que le toca a cada uno es menor. O sea, el capital ficticio tiene la tendencia a profundizar, la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Eso es una disfuncionalidad. Pero él tiene una funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad? Atención. El capital ficticio acelera como nunca antes en la historia del ser humano, no solo del capitalismo, el tiempo de rotación de la vida. Se acelera. Y como ya lo expliqué, en el capitalismo eso significa que el capital ficticio, al acelerar el tiempo de rotación del capital, contribuye directamente para que el capital que produce plusvalía lo haga en mayor monto. ¿Y por qué que el capital ficticio reduce el tiempo de rotación del capital? Me van a entender fácil. No hay manera más nítida de acelerar el tiempo que trayendo el futuro para el presente. Y lo que el capital ficticio hace es exactamente eso. Trae lo que se espera va a ser el futuro para hoy día. Traer el futuro para el presente es una manera de acelerar el tiempo, y no les voy a hablar de teoría de la relatividad porque ya no tengo mucho tiempo y tengo que caminar para el final. Muy bien. El hecho es que en el 2007 estalla en el mercado subprime inmobiliario norteamericano, estalla la contradicción, o sea, prevalece la disfuncionalidad. Estalló la crisis estructural del capitalismo contemporáneo, la dialéctica del capital ficticio. Viene desde el 2007. Estalló la primera fase de esa crisis, estalla en el sector financiero, bancario americano, pero como estaba todo el mundo, incluso algunos gobiernos, todos los gobiernos en todas partes, cargados en esos activos, en esos títulos de deuda, en esas deudas podridas, contaminó el mundo en cuestión de 10 semanas. Rápidamente se volvió una crisis mundial. ¿Qué pasó desde ahí? Fíjense, lo que pasa es que se había superproducido capital ficticio, derechos de apropiación, sin una producción que correspondía con la apropiación. ¿Cómo se corrige el problema? Fíjense, hay dos posibilidades. O se deja el mercado devaluar esos títulos podridos, se devalúan para acercarse a lo que fue producido, o, porque puede ser una combinación de los dos, se aumenta la producción de valor para que se acerque a los derechos de apropiación. Lo que se hizo desde el 2007 hasta ahora fue ganar tiempo. ¿Por qué ganar tiempo? Porque si nada se hacía, el mercado iba a desplomar todo ese capital ficticio y el quiebre de bancos, instituciones financieras y de todos nosotros y nosotras iba a ser muchísimo mayor de lo que nosotras vimos. Lo que pasó desde ahí fue que el Estado, en todas partes, entró en el mercado financiero comprando, porque había un exceso de oferta de esos papeles podridos. El Estado entró comprando esos papeles para que no se devaluaran. Solo que el Estado, para hacer eso, necesita financiarse. Por eso que desde ahí viene de nuevo el tema del ajuste fiscal. ¿Por qué el ajuste fiscal? Porque hay que ahorrar los gastos no financieros. Atención, salud, vivienda, educación, servicios públicos, etcétera, etcétera, para con ese ahorro el Estado poder gastar en el sector financiero comprando esos títulos podridos. El problema es que el hueco era tan grande que el ajuste fiscal, que desde ahí hasta hoy es siempre necesario, era insuficiente. ¿Qué pasó desde ese momento? El Estado tuvo que aumentar, ojo, no se generó la deuda pública ahí, tuvo que aumentar el crecimiento de la deuda pública, que es el Estado emitiendo papeles diciendo que el que le pague al Estado va a tener derecho a apropiarse de una parte de lo que es el presupuesto público en el futuro, es una forma de capital ficticio. La deuda pública se elevó muchísimo, porque el Estado se financió así para intervenir en los mercados financieros. Por eso que el 2010, 2011, y Ciro, estoy terminando, lo prometo, en el 2010, 2011, tuvimos la segunda fase de la crisis estructural del capitalismo contemporáneo, que estalló en la zona del euro por razones geopolíticas, geoeconómicas, de cómo se construyó la zona del euro allá en Europa, con lo que se llamó de la crisis de las deudas soberanas. Los estados
Seguramente los menos desarrollados, los más dependientes, acuérdense de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, pero hasta Francia estuvo en peligro. Y Alemania con miedo. O sea, estalló por el tema de que, y el tema ideológico es importante, porque nos hacían creer en 2010-2011 que se trataba de una crisis del Estado, que no sabe gastar, que le da mucho salario a los funcionarios públicos, que gasta demasiado en salud, en vivienda, en educación. Fíjense, ese era el discurso de siempre. No, era la misma crisis 2007-2008, pero cambió de forma, por lo que yo ya les expliqué. Desde el 2010 hasta el 2011, lo que pasa es que el capitalismo continuó intentando ganar tiempo. El Estado así actuando, y mientras, eso viene desde el 2007, ¿para qué se estaba ganando tiempo? Para que la masa de capital ficticio superacumulado no se evaluaba, mientras la producción de valor creciera para que pudiera dar cuenta de los derechos de apropiación superproducidos. Por eso es que desde ahí, no desde el 2010, desde antes, junto con el ajuste fiscal, viene toda la nueva ola de reformas neoliberales, de privatizaciones, reformas laborales, previdenciarias, etcétera, etcétera. Porque todo eso redunda en el aumento de la explotación del trabajo, en el aumento de la tasa de plusvalía o de explotación, que aumenta la producción de plusvalía, y eso es lo que el capitalismo está intentando hacer desde ese momento. El problema es que desde ahí hasta ahora, la masa de capital ficticio creció, hay problemas aquí estadísticos, por lo menos 5 veces. Y la producción mundial estagnada. O sea, el problema original de que estalló en 2007-2008 no solo no se ha resuelto, como se profundizó el hueco. Toda la gente, todo el mundo, marxistas, neoclásicos, neoliberales, de derecha, de izquierda, de ultraderecha, todos nosotros y nosotras sabíamos que venía una tercera fase de la crisis. Podría haber estallado por varias formas. En 2019 se habló del estallido de la burbuja inmobiliaria en el mercado chino, que no pasó ahí, pero casi pasó ahora con la Evergrande China, ahora cuestión de un mes atrás. Podría haber pasado al principio del año pasado con, no sé si recuerdan, con el hecho de que el precio del petróleo en el mercado futuro llegó a ser negativo. Es algo un poco raro. Podría haber estallado por ahí. Vino por la pandemia, por razones muy nítidas. El estallido de la enfermedad, la COVID-19, se torna mundializada, pandémica en el mundo todo, y por razones que ustedes saben, las estructuras de producción y logísticas tuvieron que parar o tornarse más lentas. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de rotación del capital aumentó muchísimo. Lo que nosotros y nosotras estamos viviendo ahora es la tercera fase de la crisis estructural del capitalismo contemporáneo. Y para terminar, Ciro, en cómo eso nos afecta. La única manera que el capitalismo tiene de salir de esa crisis es o deja la masa de capital ficticio superproducida devaluarse, lo que es una crisis bancaria financiera terrible, y o tiene que aumentar aún más la explotación del trabajo. Por eso es que el capitalismo está intentando hacer con que la clase trabajadora pague la cuenta con una nueva ola de privatizaciones, reformas, etcétera, 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 con un movimiento recargado, redoblado y ahora sin vergüenza alguna, si es que en algún momento tuvo vergüenza, de aprovecharse de las formas de opresión que algunas llaman de nuevas, y de nuevas no tienen nada, la explotación ¿no? de la división sexual del trabajo, ¿no? el racismo estructural, etcétera, etcétera. Todo eso viene junto. Y es en ese momento que nosotros y nosotras estamos. Hay que entender cómo el capitalismo está intentando salir de su crisis estructural contemporánea para que identifiquemos el enemigo y con eso podamos construir la lucha necesaria para resistir y, si tenemos suerte, hacer con que se detenga. Ciro, perdón, me tardé, me emocioné, continué hablando y bueno, seguimos para las preguntas. Dale, muchas gracias, Marcelo. Bueno, Marcelo nos presenta una primera parte donde con mucho detalle nos explica la esencia del capitalismo. Básicamente nos refiere a las relaciones sociales,
cómo estas no se presentan de una manera inmediata, sino que están mediadas por el intercambio de mercancías, y por el intercambio de mercancías por dinero. Entonces, esas relaciones, a partir de esas mediaciones, sencilla, es una analogía metodológica que usa Marcelo, la sociabilidad se mercantiliza en su conjunto. Nos habla del trabajo como sustancia del valor, pero el trabajo no como lo pensaba el marxismo del siglo XX, sino pegado a un sector industrial, sino el trabajo extendido, el trabajo ampliado. Ahí existiría la sustancia del valor. Lo que tiene implicancia, evidentemente, no solo económica, sino también política. Ya nos introducía uno de los campos de conflictividad, que es este tema del sujeto, ¿no? El sujeto de la revolución. Después nos habla de economía imperialista y economías dependientes. Y básicamente aquí coloca dos condicionantes estructurales de la economía dependiente, que son características de ella, que una es la transferencia de valor, histórica de valor, y el otro camino es la transferencia por vía de deuda. Y la transferencia de valor en países dependientes no se explica sino por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Después aquí nos meten un temazo que son las crisis estructurales, donde lo que plantea Marcelo como causa fundamental de estas crisis estructurales es la sobreproducción de capital, que tendencialmente va haciendo bajar la tasa de ganancia. Pero sin embargo, como las tendencias también tienen contratendencias, y estas contratendencias en economía, en este enfoque que nos está señalando Marcelo, adquiere dos herramientas fundamentales como contratendencia, que es el aumento de la rotación de capital y la producción de capital ficticio, ¿ya? Y bueno, y de aquí ya nos metemos de lleno en la crisis actual, digamos, la crisis actual como crisis de sobreproducción de capital, pero no de cualquier capital, sino que lo enfoca Marcelo en la sobreproducción de capital ficticio. Y la salida a la crisis, bueno, son las clásicas. Siempre esto tiene variantes, también hay que entenderlo así. O sea, estamos haciendo un resumen grueso. El ajuste fiscal como salida principal a las crisis. Así que bueno, yo le doy las gracias nuevamente a Marcelo por su presentación. Puntual. Lo primero tiene que ver con lo que yo entiendo por crisis estructural, que no es un entendimiento generalizado incluso dentro del marxismo. A veces se entiende la crisis estructural como si fuera una crisis terminal, la última, se va a acabar el capitalismo, el derrumbe. Ojalá así fuera. Como yo lo dice muy rápido, lo que yo llamo de crisis estructurales son crisis que colocan la forma histórica como el capitalismo se está reproduciendo hasta aquel momento en jaque. Eso no quiere decir, uno, que durante todo ese periodo histórico no hubieron ciclos económicos con algunas crisis, pero fueron crisis menores, menos profundizadas, con menos impactos, menos duraderas. Los ciclos económicos ocurren. Las crisis estructurales son crisis más profundas que colocan en jaque una forma histórica de valorización. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que colocar en jaque no quiere decir que sea un jaque mate, ni para el propio capitalismo, ni para aquella época histórica. O sea, cuando yo digo que la crisis actual del capitalismo es una crisis estructural, yo no estoy diciendo que sé que el capitalismo en el futuro va a ser distinto. No, yo no sé. Lo que yo sé es que las contradicciones producidas y redobladas, recargadas por el capitalismo en esta fase histórica, se explicitaron y de aquí en adelante el capitalismo tiene que arreglarse con ellas. Eso es lo que yo entiendo por crisis estructurales. El tema de la deuda pública es un tema muy importante para nuestras luchas cotidianas, primero porque nos permite desde el punto de vista teórico e ideológico confrontar la idea hegemónica económica neoliberal de que el crecimiento de la deuda pública es malo en sí, que no se tiene que hacer, que hay que hacer el ajuste fiscal y controlar la deuda pública, etcétera, etcétera. Porque en estos momentos históricos, ellos nos permiten algunas cosas. Una de ellas es esa. Toda vez que el capitalismo entra en crisis y seguro en crisis estructurales, el Estado tiene que actuar con políticas económicas para rescatarlo. Y una de esas formas es por intermedio de la política fiscal.
¿Qué pasó con la crisis pandémica? Se pararon los procesos productivos, la gente, bueno, en algunas partes más, en otras menos, la gente se quedó en casa. Significa decir que los ingresos, sea de la gente, de la clase trabajadora, sea de algunas empresas, por seguro las medianas y chiquitas empresas tuvieron más problemas. El Estado tuvo que garantizar algunos programas de ayuda fiscal desde el 2020 hasta el 2021. Y el Estado tuvo que financiarse para eso. Por lo tanto, la deuda pública creció. Lo que quiere decir que el crecimiento de la deuda pública, eso nos favorece a nosotros y nosotras en nuestra lucha, es algo funcional para el capitalismo. Pero por otro lado, y ese es el problema dialéctico de las cuestiones teóricas e ideológicas, es que fíjense que desde el inicio, pero es que de ahí hasta ahora de manera creciente, vino desde ahí, pero se escucha más fuerte, que esa actuación del Estado fue necesaria, lo que se llama de política económica anticíclica, pero va a tener que ser ajustada y por lo tanto vuelve el discurso de la necesidad del ajuste fiscal, aún más, de nuevas reformas para controlar el crecimiento de la deuda pública. O sea, ya se escucha, a veces en Chile ni tanto, ¿no? Porque ustedes están resistiendo de manera heroica, ¿no? Los y las felicito por eso, pero, por ejemplo, yo estoy hablando desde Brasil. O sea, ya se ve aquí en adelante lo que se está llamando de ultra neoliberalismo. Eso es muy importante. Además de eso, se tiene que ver con la crisis política y eso también nos afecta a todos y a todas. Nosotros tenemos que entender la base real concreta que permitió el estallido, el aparecimiento, sin ninguna vergüenza, sin ningún maquillaje, de manera muy explícita, de eso que es el neoconservadurismo, el neofascismo. Bueno, hay debate sobre los términos, no los voy a hacer aquí. La nueva derecha, Trump, Bolsonaro, el tipo ese en Argentina, que me olvidé el nombre. O sea, ustedes por supuesto tienen figuras tan nefastas ahí en Chile, pero si tienen suerte no van a llegar al poder esos tipos. Pero bueno, tiene una base social. En los momentos de crisis profundas estructurales del capitalismo, esas soluciones neoconservadoras, acuérdense de la crisis de los años 20 del siglo pasado, de dónde nace el nazismo y el fascismo, viene de ahí. Tenemos que entender la base real, concreta, de dónde viene el neoconservadurismo, y eso nos ayuda a entender la crisis política por la cual vivimos. Sobre el futuro, Ciro, bueno, si lo supiera, estaba jugando en la bolsa. No te lo voy a decir así. Lo que yo sé del futuro, yo no sé si el capitalismo va a terminar, creo que no. Yo no sé si el capitalismo contemporáneo se va a modificar, transformándose, no sé, en un capitalismo postcontemporáneo, no sé. Lo que yo sé es que el capitalismo está ya haciendo como de las suyas para salir de esa crisis. Ya lo está haciendo. Con el ultraliberalismo, con los procesos de sobreexplotación del trabajo acá, allá, en todas partes, aprovechándose de lo que se mal llama nuevas formas de opresión, porque de nuevas no tienen nada, son viejas, incluso algunas más viejas que el propio capitalismo, es que el capitalismo le da otro contenido. O sea, lo que yo veo en el futuro es que si los pueblos no logran contener esa forma bárbara que el capitalismo está intentando salir de su crisis, nosotros y nosotras vamos a vivir una barbarie que nunca la hemos visto aún. Perdón por el pesimismo, pero es que yo quiero ser pesimista con la forma como el capitalismo está intentando salir de su crisis, para que nosotros y nosotras podamos luchar contra lo que de hecho se está haciendo por ahí. Pero yo creo que el tema del papel que juega la asignación del valor a esas formas de trabajo que normalmente no se reconocen ni teóricamente ni por el propio capitalismo, tienen varios aspectos. Lo primero de ello, de esos aspectos que tenemos que trabajar, y Areli nos ayudó mucho en eso, es que tenemos que entender que eso que se llama de distintas formas de opresión son extremadamente funcionales para el capitalismo. El capitalismo se aprovecha de eso. Le es conveniente, pero el capitalismo es un ser social tan fluido, dinámico y flexible que le es conveniente incluso apropiarse de nuestras luchas y nuestras banderas.
Acuérdense que la palabra reforma era nuestra, es la de izquierda, bueno, la izquierda reformista, que sea. Pero es que con el neoliberalismo reforma se volvió de la derecha, ser reformista hoy día no es ser Bernstein, no es ser de la Segunda Internacional o algo así. Ser reformista es ser liberal. ¿Qué quiero decir con eso? Que el capitalismo es, disculpen la palabra, es tan hijo de puta, y las putas no tienen nada que ver con eso porque hacen parte de nuestra lucha también, pero es tan que se aprovecha de eso. Ya veo en varias partes, yo soy economista, yo tengo ese defecto. Entonces, mis colegas, si ustedes quieren, economistas, ya hablan de formas dentro del capitalismo de asignarle valor a partes del trabajo que normalmente no están valoradas, como el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de la forma como se asigna valor a ese tipo de trabajo, podemos caer en la trampa de que una lucha nuestra también caiga en la lógica capitalista. Tenemos que aprovechar esas cosas para discutir lo que me parece que es importante, y Arely nos ayudó. O sea, tenemos que romper con lo que define el capitalismo. El hecho de que el trabajo privado, cualquiera que sea, no es directamente social. Y el trabajo privado solo deviene social por intermedio del intercambio de mercancías, o sea, por la mercantilización de la vida. Nuestra lucha tiene que ser por el hecho de que los trabajos privados, aunque sean privados, tienen que ser directamente colectivos. O sea, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, tiene que ser colectivo. No se trata de discutir que la madre tiene que ganar algo porque tiene que cuidar de los niños. Está bien, mejor que no gane nada, que gane algo que no gane nada, como suele ocurrir. Nosotros tenemos que discutir una nueva forma de sociabilidad y podríamos aprender con el pasado, Arely. Tienes mucha razón en eso. Los trabajos tienen que ser directamente colectivos, de la comunidad. Eso me parece que es algo muy importante, porque si no, podemos caer en la trampa de mercantilizar o tornar una forma mercantilizada de asignarle valor a cosas que no estaban valoradas. El tema de las economías comunitarias, corporativas y solidarias es un tema muy importante porque tiene que ver con algo que Arely ya mencionó. Se trata de una forma explícita de resistencia a la lógica del capital. Estamos todos de acuerdo en eso. Sirve muchísimo, porque es un proceso real concreto, para la conciencia de clase, para que aprendamos con el proceso, para que sirva de ejemplo de que es posible constituir una lógica social distinta de la lógica social capitalista. Todo eso es muy importante. Por lo tanto, necesario para nuestras luchas. Pero cuidado, porque aunque sea necesario, puede ser que sea insuficiente. ¿Por qué? Porque la ley del valor, y por lo tanto el capitalismo, siempre está por detrás de nosotros y nosotros a nuestras espaldas. Porque aunque tengamos un proceso productivo o de distribución o de consumo o de comercio comunitario, cooperativo, solidario, siempre viene la pregunta, ¿y a qué precio vendemos? Y las cosas que necesitamos para producir, que nosotros producimos, ¿a dónde y de quién la compramos? Y por lo tanto, ¿a qué precio? Lo que yo estoy diciendo es que el capitalismo es como si fuera un cáncer. Aunque nosotros y nosotras logremos construir espacios de resistencia necesarios, con un papel de resistencia, de conciencia de clase, el capitalismo, si no lo matamos por entero, vuelve a transponer esas barreras y contamina nuevamente por intermedio de una lógica mercantilizada. Por lo tanto, se trata de experiencias muy importantes, hay que hacerlas, por lo que mencionamos, pero hay que hacer muchísimo más. Escuela de Formación Política Vamos Pueblo. Para más información e inscripciones, escríbenos a escuelavamospueblo.cl@gmail.com o contáctanos en nuestras redes sociales. Invita y organiza Escuela Popular Permanente y Traro Ediciones.